Lo prometido es deuda y traigo la parte 1 del curso, del mini curso que estaba haciendo sobre Antonio Gramsci. Brevemente, porque quiero hacer dos disclaimers rápidos sobre esto, mejor dicho. Hay tres videos, van a ser tres videos, tres partes de lo que va a ser el curso sobre la teoría gramsciana en general como teoría política. Voy a tocar distintos puntos sobre la teoría gramsciana en esta primera parte. Me voy a enfocar básicamente en la filosofía de la praxis, en el bloque histórico, una breve introducción al concepto de hegemonía y es sobre todo la concepción de ideología. Después en las siguientes partes, bueno, seguiré tocando más cosas y después, aparte de subir las tres partes, voy a ver si subo un solo video largo con las tres partes juntas para el que quiera ver eso junto en vez de ver tres videos. Así que bueno, eso vendrá cuando estén las tres listas. Pero es el primer disclaimer. Segundo disclaimer, me parece importante aclarar, ya que estamos empezando el video, que esto no va a tener propósito ni de biografía, ni va a tener tampoco propósito de conocer quién era Gramsci, ni qué hacía Gramsci. Asumo que si están viendo un video o un curso introductorio de Gramsci, sabrán quién es Gramsci. Igualmente, lo pueden buscar, o sea, ese no es mi trabajo el día de hoy. Mi trabajo el día de hoy es básicamente introducir estos conceptos que me parecen los más importantes de la teoría gramsciana para que puedan entender, espero, la teoría de Gramsci mejor y para que puedan tal vez interesarse más por los desarrollos de él. Bien, el primer concepto que básicamente toco es el concepto de filosofía de la praxis, que me parece como el concepto central, tal vez junto con los conceptos de hegemonía y con los conceptos de revolución pasiva e intelectual orgánico, que los voy a tocar en las otras partes. Son como los conceptos fundamentales como para entender más o menos de qué habla Gramsci. Cuando hablamos de filosofía de la praxis tenemos que entender que Gramsci está pensando en una filosofía y en una teoría, en una forma de hacer política sumamente enfocada en lo práctico, sumamente enfocada en las condiciones reales de vida y sumamente enfocadas sobre todo en el sujeto y en el accionar del sujeto. En la siguiente diapositiva justo lo tengo, pero van a notar que Gramsci se desmarca mucho del marxismo ortodoxo y se desmarca mucho tal vez de estas teorías de izquierda que retoman el materialismo histórico, que retoman más esta dialéctica en la que la estructura prima sobre la superestructura, o en la que la estructura, mejor dicho, condiciona los eventos y condiciona el accionar, lo que ocurre en la superestructura. Gramsci tiene una tesis opuesta a eso, y cuando mencionemos el apartado del bloque histórico lo voy a desarrollar mejor, pero básicamente Gramsci lo que propone o lo que desarrolla es que el sujeto histórico, en tanto es sujeto, es la parte central de la lucha política y es la parte central del accionar político en general. Y por ende, él dice que la crisis del capitalismo es una crisis orgánica que requiere de una intervención consciente y articulada para desencadenar transformaciones reales, intervenciones conscientes de sujetos que se organizan con un objetivo en común y que toman acción. En este sentido, algo importante a entender de la filosofía de la praxis es que Gramsci desarrolla este concepto o este concepto surge en su teoría por los acontecimientos que él vive en Italia, particularmente en el norte italiano, donde él veía que el gran contraste que había entre el norte y el sur, sobre todo en términos socioeconómicos, no podía ser explicado únicamente por condiciones materiales, que es lo que a priori propone el marxismo ortodoxo. Y básicamente el concepto de filosofía de la praxis lo que busca poner sobre la mesa es que el conocer o el conocimiento se basa en el hacer o se construye en el hacer, con la acción, y que evidentemente solo se conoce o solo se aprende aquello que se transforma mediante la acción consciente. Por eso hago mucho énfasis en esta idea del accionar, de que el sujeto histórico como individuo es una pieza muy importante para condicionar el futuro.
Entonces, básicamente con la filosofía de la praxis estamos hablando de una filosofía de la acción, primero, que parte desde la acción y que surge desde la praxis como fuente de construcción de conocimiento. Esto es muy importante después para entender la concepción de Estado que tiene Gramsci, y es muy importante también para entender cómo Gramsci concibe la relación entre estructura y superestructura. Aquí tocando muy brevemente lo que había dicho hace un ratito de esa oposición o tal vez esa vía contraria que toma con respecto al marxismo ortodoxo. Básicamente la filosofía de la praxis lo que hace es tomar apartados del materialismo histórico, lo que hace es tomar apartados del marxismo ortodoxo, también ese marxismo, esa tendencia izquierdista más leninista, más revolucionaria tal vez, y desarticular esa lectura tan economicista y tan determinista en la que predominaba por ahí solo el análisis y la importancia de las condiciones materiales de vida del sujeto como determinante político, y revertir eso, para revertir lo que Gramsci llama un freno político, llama un freno de maduración política, mejor dicho, y encontrar que si se considera que tanto la superestructura como la estructura se condicionan entre sí, no hay una sobre la otra, sino que lo que ocurre en una influye en la otra y viceversa, no tenemos que teorizar sobre una potencial victoria de las clases trabajadoras, de los proletarios, en base tal vez a una concepción de la historia que se vea o se perciba como inevitable, porque está basada en, bueno, cuando se den las condiciones materiales. Tal vez la forma de revertirlo es precisamente revertir esa pasividad y esa fe en las condiciones materiales, una voluntad que sea racional, que sea objetiva y sobre todo que sea práctica, que se base en el accionar. Acá es cuando es importante pasar al concepto de bloque histórico, porque básicamente lo que dice el concepto de bloque histórico, quiero ver si puedo hacer zoom acá, que creería que no me va a dejar, pero bueno, no hay drama. Igual esta imagen la puedo pegar en la descripción o puedo ver si la inserto con edición después. Si ustedes la están viendo es porque claramente lo hice en el futuro. Pero básicamente el concepto de bloque histórico es esta relación constante que se da entre la estructura y la superestructura, en donde, ahí me olvidé de poner la flecha en ambas direcciones, pero básicamente estructura y superestructura van así, van conectadas prácticamente, y ambas se conectan con esta idea del bloque histórico, que es básicamente esta institución formada por el vínculo constante y recíproco entre la estructura y la superestructura. Es decir, yo acá lo pongo como el vínculo inseparable, recíproco y orgánico entre estructura material de la sociedad, que vendrían a ser las fuerzas productivas, los medios de producción, eso ya lo sabemos, y las superestructuras, que vienen a ser todas esas instituciones políticas, culturales, sociales, la ideología, el aparato educativo y demás, que son tal vez las que condicionan esa base intelectual de la sociedad. El bloque histórico acá es básicamente la síntesis de esas relaciones sociales continuas e históricas, en donde tanto las condiciones objetivas como la voluntad subjetiva de los individuos se amalgaman y constituyen algo más grande. A grandes rasgos es eso. Después, cada una de los apartados se desagrega, porque el bloque histórico es básicamente el conjunto, la unión, la relación constante. Si lo quieren entender de esa forma tal vez más simplona. Obviamente esto tiene un nivel de complejidad aparte, porque el desarrollo del bloque histórico está compuesto también por el desarrollo de dos aparatos sociales que son paralelos y que se condicionan entre sí. ¿Por qué? Porque Gramsci va a decir que la superestructura del bloque histórico, esta parte más subjetiva, si se quiere, más del accionar de las instituciones y de los individuos, tiene una importancia crucial para la constitución del bloque histórico, porque básicamente desde ahí se ejercen o se desarrollan los mecanismos de dominación social. Entonces,
¿Qué ocurre? Que esta superestructura del bloque histórico, la superestructura como se conoce coloquialmente en el marxismo, está compuesta por la sociedad civil y está compuesta por la sociedad política. No sé si lo tengo justo en la otra diapositiva. Sí, lo tengo justo. ¿Qué pasa con esto? Uy, se me fueron absolutamente todas las mayúsculas en los lugares que no iban. Pero bueno, básicamente la sociedad civil son todas aquellas microestructuras o todas aquellas estructuras que están compuestas por organizaciones privadas, por individuos también, por actores tal vez más particulares, que no son dependientes del Estado, que no tienen el poder del aparato coercitivo, que no tienen el poder de la violencia o de ejercer la violencia legítima como lo tiene el Estado, como lo pueden ser iglesias, sindicatos, partidos políticos, medios de comunicación, instituciones educativas, sean escuelas, universidades, etc. Básicamente la sociedad civil es aquella sociedad o aquella estructura dentro de la superestructura que dirige y que configura la dirección intelectual, la dirección moral, la dirección ideológica, incluso que moldea hábitos, que moldea la cultura, que moldea las formas de sentir y la configuración de sentidos de la sociedad. Y la sociedad política es básicamente lo que está conformado por el Estado y sus aparatos o sus mecanismos de dominación directa y dominación política sobre todo. Incluye básicamente todo lo que incluye el Estado. El aparato estatal per se, la administración pública, fuerzas policiales, fuerzas militares, en general, el poder judicial, todo esto está más o menos incluido en lo que es la sociedad política. Entonces se da este contraste importante porque la sociedad política es la encargada, obviamente, de ejercer la coerción legalizada, de utilizar el monopolio legítimo de la violencia para poder dominar, para poder controlar al pueblo, y desde la sociedad civil es donde no solo se disputan por ahí estos sentidos y se disputan estas narrativas de control y de dominación, sino que también es desde donde se produce el consenso. Hay una especie de ecuación o de suma muy interesante que no sé si la puse creo que no la puse en esta presentación, creo que la incluí en la parte 2, pero es una suma muy interesante en la que Gramsci propone que lo que construye al Estado como ente, como institución mayor per se, es la suma de los componentes de la sociedad civil, en tanto son los componentes que producen consenso, y la suma de la sociedad política, en tanto el Estado es tal vez el ente por excelencia que controla y produce o reproduce la dominación y la coerción. Entonces tienes estos dos apartados importantes en la teoría gramsciana, consenso y coerción, que son ambos derivados de la superestructura. Es algo que para la teoría de Gramsci es muy importante porque el poder político del bloque histórico se ejerce o surge desde esta suma de coerción y de consenso. La hegemonía, básicamente, como concepto ya no político o ideológico, sino como concepto moral, es ejercida en la sociedad civil y obtiene su contenido ético, su contenido cultural y su base intelectual en la sociedad civil, y la base sobre la que esa hegemonía se asienta o se esparce al conjunto de la sociedad, vamos a decirle al conjunto del Estado integral, que es un concepto que Gramsci menciona y que voy a desarrollar en la parte 2, es básicamente a través de la dominación y de la coerción ejercida por la sociedad política. Entonces, está viendo cómo estos dos conceptos o estas dos estructuras dentro de la superestructura condicionan básicamente el desarrollo de las relaciones sociales y de las relaciones incluso desde el Estado que propone Gramsci en su teoría. Después, obviamente, en la estructura no me centro mucho porque la estructura es lo que ya conocemos como estructura en el marxismo clásico, la estructura de condiciones materiales, fuerzas productivas, capital y demás, que condicionan, y aquí Gramsci añade, y se ven condicionadas por la superestructura. Y esto, bueno, está conceptualmente determinado por el marxismo histórico, el materialismo histórico. Acá lo leo tal cual como lo tengo en la presentación porque es más o menos eso, no hace falta ahondar mucho porque ahí Gramsci tampoco no hace grandes aclaraciones o grandes aportes a esos desarrollos que ya están bastante trabajados por el marxismo ortodoxo.
Básicamente es eso, y yo acá tengo un cuadrito aparte en el que puse brevemente qué es lo que diferencia a Gramsci, que es básicamente lo que les acabo de explicar. Las instituciones superestructurales son las que le dan como esa certeza o esa tal vez concreción, puse acá, pero no sé si concreción sea la palabra, pero vamos a decirle certeza a las ideas y concepciones que tiene el pueblo y que tiene el actor individual o el sujeto histórico en su mundo, en su sociedad. Básicamente con esto la superestructura adquiere un carácter teórico y una densidad mucho mayor de la que tenía o de la que se había desarrollado hasta el momento en el marxismo ortodoxo y en el marxismo de corte revolucionario también, porque esta densidad teórica, cultural, social e incluso política que gana la superestructura para Gramsci es lo que después la configuran como una parte central y fundamental no solo de su teoría, sino de teorías posteriores que retoman la teoría gramsciana y que tal vez revolucionan el campo de la misma teoría crítica y de ese neomarxismo que es más gramsciano que marxista, tal vez. Acá, bueno, paso al desarrollo de ideología y paso al desarrollo un poco brevemente de lo que es el intelectual orgánico, que igual el concepto de intelectual orgánico lo tengo desarrollado en un video previo que hice hace como un año, y está también más desarrollado en la parte 2, que debería salir esta semana también. Pero bueno, básicamente, ¿por qué la concepción de superestructura? ¿Por qué la concepción de este bloque histórico nos lleva a la ideología, que es un concepto clave en la teoría de Gramsci? Porque la ideología es esta fuerza histórica, que es objetiva, y que es capaz de organizar a las masas y estructurar el terreno del conflicto. Acá conflicto no entendemos necesariamente el conflicto como algo bélico, como algo armado, como algo tal vez violento. Entendemos conflicto como esta disputa intelectual o esta disputa de sentidos. Podríamos llamarla también una disputa cultural. Es básicamente lo que vamos a ver con el concepto de revolución pasiva. Pero el conflicto está centrado más en esta esfera de disputar los sentidos y de disputar qué es lo hegemónico, que en producir una revolución pura y dura, por lo menos en los términos que se manejaban en esta época, que por eso es algo que es, valga la redundancia, revolucionario, y por eso los desarrollos de Gramsci son muy importantes para la teoría política per se. Aparte de esto, bueno, la ideología es tal vez ese cemento o ese pegamento que ayuda a cohesionar, que ayuda a unificar y que ayuda a darle estabilidad orgánica y coherente al bloque histórico, porque bueno, como todo surge también desde el aparato superestructural y porque permite que los sujetos históricos adquieran conciencia de su posición social, de su condición histórica, y que en base a eso puedan librar, puedan dar su batalla cultural, su batalla política desde un lugar concreto, lo que les da muchas mayores chances no solo de unirse con el pueblo, de conformar a esta masa popular, sino también de poder conseguir sus objetivos en tanto son objetivos que son concretos. Acá es donde entra el rol del intelectual orgánico, porque el intelectual orgánico es tal vez la figura principal, junto con el aparato educativo y tal vez con los medios posteriormente, que difunden o que se encargan de concientizar y de promover la ideología en sí, o las ideologías, mejor dicho. Y es por eso que el concepto de intelectual orgánico es tan central en la teoría de Gramsci, porque es básicamente la figura que refleja la filosofía de la praxis. Es esta figura, es este individuo o este grupo de individuos que están enfocados en la acción, enfocados en la praxis, por ende, y que en base a su accionar intelectual, a su accionar educativo, a su accionar moral, buscan difundir en las masas determinado tipo de información para que estos también actúen y para que sean conscientes de su estado y puedan protestar por él, o desde él, mejor dicho. Acá después tengo anotado que, bueno, la ideología se organiza de manera estratificada porque evidentemente corresponde a determinada capa social y corresponde a determinado núcleo de la sociedad, tanto territorial como sociocultural. Y cada ideología, o la ideología en sí, después Gramsci lo desagrega y habla más o menos de que refleja distintos grados. Él habla de grados cualitativos,
en tanto se refiere a elaboración teórica y a penetración en la vida cotidiana, pero lo habla tal vez desde una perspectiva más centrada en, bueno, ver las condiciones de vida de la masa popular, desde donde surge esa ideología eh, eh, como base, tal vez. No sé si lo estoy explicando bien, pero va por ahí la cosa. Igual acá tengo anotado, y a ver si lo consigo, pero claro, es esto, justo lo que no me salía, que básicamente la ideología difundida no posee una homogeneidad interna, es decir, no es uniforme, no es homogénea, porque se organiza de manera estratificada, ya que corresponde a capas sociales de determinados fondos y que refleja distintos grados. Aquí yo puse grados cualitativos, pero más bien me refiero a grados de diferencia. En tanto, es ese background cultural, social y material determina a qué capas sociales corresponde el carácter homogéneo o no de esta ideología. Entonces, claro, ahora tiene más sentido. No lo puse en la presentación, pero estaba por ahí anotado. Gramsci después en el concepto de ideología hace una caracterización o desagrega tal vez y habla de ideología orgánica y de ideología arbitraria. Entonces, acá son dos conceptos o dos diferenciaciones muy cortitas. La ideología arbitraria básicamente es el resultado de especulaciones individuales cuando el sujeto histórico no refleja tal vez su pensar en también sus condiciones históricas y materiales, sino que simplemente especula a través de lo que dice un otro o a través de conjeturas propias. Por ende, es una forma de ideología, es una formación ideológica que es incapaz de movilizar voluntades o que es incapaz de estructurar la acción colectiva, básicamente. La ideología orgánica es todo lo opuesto, porque la ideología orgánica es básicamente aquella ideología que no solo le da el funcionamiento, le da la coherencia teórica tal vez a la estructura para que ésta funcione, sino que también posee una cierta validez social, cultural y psicológica, es importante este punto, para organizar y moldear el comportamiento y el sentido de orientación de las masas populares, de las masas humanas. Básicamente es aquella ideología que nuclea o que configura el accionar de un pueblo, el accionar tal vez de esta sociedad civil, para que pueda ser dominada por esta sociedad política que está en constante relación con la estructura y con las condiciones materiales. Bueno, sí, básicamente que aquí puse filosofía, pero es para que una ideología, ahí error mío, pero para que una ideología tenga este carácter orgánico y por ende histórico, no puede quedar únicamente confinada al rol del intelectual orgánico de difusión y de concientización, sino que también tiene que prolongarse hacia el terreno de lo práctico, hacia la praxis. Una vez más, volvemos a la filosofía de la praxis, y debe pretender reformar y remodelar la forma en la que el mundo es concebido por las masas. Básicamente ese es el propósito de la ideología: remodelar y reconfigurar, reformar la forma en la que las masas conciben el mundo y la forma en la que se difunde también esa concepción del mundo. Ahí en ese apartado de difusión entre el intelectual orgánico, que también tiene algo de laburo y de trabajo en esta reforma más práctica. Ya lo vamos a ver en la parte 2, sobre todo con el rol de las instituciones educativas. Es algo importante. Después acá, básicamente el apartado de la conciencia ideológica es porque Gramsci divide o categoriza también que hay niveles en los que se elabora la conciencia ideológica y que hay niveles que precisamente por eso les hablaba de homogeneidad y de heterogeneidad en la conformación de la ideología, porque estos niveles básicamente lo que van a decirnos es más o menos en qué estrato social, en qué estrato territorial y sociocultural tal vez se ubican las determinadas, o más que se ubican, se desarrollan las determinadas ideologías que después se difunden en una sociedad. Él lo hace sencillo, pone como niveles: filosofía,
religión, sentido común y folclore. También lo llama folclore cultural, si no recuerdo, no, mentira, lo llama folclore del futuro. Y básicamente lo que Gramsci postula con estos 4 niveles, siendo el nivel más alto, el nivel filosófico, vuelve a hacer mención de la palabra filosofía, y es algo que va a ser recurrente porque Gramsci ante todo plantea su teoría política como una teoría filosófica o como tal vez un ideal que surge de la práctica. Entonces, en el nivel de conciencia filosófico, Gramsci lo que nos dice es que hay una máxima coherencia y una gran elaboración crítica de ideología, y que dentro del bloque histórico este nivel de conciencia filosófico es básicamente la cosmovisión sistemática que se elabora por los intelectuales orgánicos y sobre todo por los grandes intelectuales, aquellos que están como liderando esta especie de batalla cultural y que busca perfeccionar o conservar las concepciones del mundo existentes o, en su defecto, modificar las prácticas y las normas de conducta colectiva en caso de que se busque una revolución hegemónica o una revolución pasiva. Después, bueno, a medida que vas bajando, hay mucho menos nivel de cohesión, hay también mucho menos nivel de elaboración teórica y crítica, porque en la religión ya nos introduce el concepto de dogma. Hay una alta cohesión, pero es doctrinal, y hay cierto dogmatismo en la formación de la ideología, porque se provee un sistema que postula verdades que a priori son absolutas, que a priori son objetivas, pero que no dejan de ser morales y que buscan arraigarse en el pueblo como algo de creencia absoluta. Entonces, mantiene a aquellos hombres que se ubican en este nivel de conciencia como seres, como sujetos históricos sumamente rígidos y por ende pasivos, porque volvemos a esta tesis que Gramsci critica del marxismo ortodoxo, los tiene en un nivel de creencia en el que confían en las condiciones históricas y en la fe para poder conseguir sus objetivos en vez de movilizarse. Después viene el sentido común, al que Gramsci define como caótico, como fragmentario, y en este nivel de conciencia básicamente es donde se configura tal vez también la primera idea conceptual de la ideología arbitraria, en tanto es la concepción del mundo que absorbe un sujeto histórico, un hombre, un individuo, cuando a partir de diversos intercambios, a partir de la convivencia en distintos ambientes culturales, sociales y materiales, económicos, empieza a absorber información sin criticarla, sin cuestionarla. Básicamente, naturaliza a los sujetos históricos a aceptar las contradicciones internas del bloque histórico y a naturalizar también los elementos de subordinación presentes en este. En este nivel de sentido común no se construyen intelectuales orgánicos, por eso se diferencia en esta escala de niveles de conciencia. Y después tenés el folclore, o lo que él llama folclore del futuro, que son básicamente fragmentos dispersos de ideología. Eso es básicamente los restos que van quedando en la sociedad, y es el nivel más bajo y tradicional, que está conformado por supersticiones, por dogmas, por costumbres, y tal vez por antiguos relatos o antiguos vestigios de ideologías, de mitos, religiones, de antiguas filosofías también, o formas de actuar. Entonces, para Gramsci básicamente esta distinción de conciencia ideológica lo que busca es dividir el terreno también de los sujetos históricos que actúan, que le dan coherencia a una ideología, que forman y difunden una ideología, y aquellos sujetos que por ahí son receptores, que se ubicarían tal vez en todo lo que esté debajo de filosofía, si nos ponemos rigurosos, tal vez como la institución religiosa, la iglesia, es una institución importante dentro de la superestructura y sobre todo dentro de la sociedad civil. Podríamos ubicar a la religión como un nivel de conciencia también alto, porque tiene el potencial de reformar moral y éticamente a la sociedad y por ende al sujeto histórico. Entonces podríamos hacer como un poco esa división en lo que Gramsci propone como reforma intelectual. Lo que va a proponer que sea el terreno de lucha, por eso hago toda esta introducción que es larga, que es medio tediosa, de todos estos conceptos que tienen una secuencia, porque Gramsci propone después que el terreno de lucha
tiene que ser el sentido común. Acá es donde se disputa la hegemonía, acá es donde se disputan los sentidos, precisamente en el terreno o en el nivel de conciencia del sentido común. ¿Dónde ocurre la reforma intelectual? La reforma intelectual para Gramsci, el terreno en el que se disputa y en el que se da esta transformación del bloque histórico, es en la conciencia cotidiana. Y la conciencia cotidiana se encuentra no solo en los sectores populares, sino en el nivel de conciencia del sentido común. Básicamente, todo lo que es la conciencia que se quiere explotar, que se quiere reformar, que se quiere, vamos a decir, revolucionar, se encuentra estructurada bajo la forma del sentido común, que, como ya vimos, es un agregado de opiniones, un agregado de creencias, verdades parciales, de sedimentos, de aportes de antiguas ideologías y de antiguas concepciones que dominaban en el pasado. Entonces, es un nivel de conciencia que está como atrapado en un limbo entre lo nuevo y lo viejo. Ya vamos a ver una cita en la segunda parte también. Sigo hypeando mucho la segunda parte como si la segunda parte fuera una especie de segunda venida de Cristo. Va a ser lo mismo que esto, más o menos, solo que con los conceptos de interpoder orgánico, revolución pasiva y algún par de cosas más. Pero en la segunda parte amplío más estas cosas porque le doy más lugar a los conceptos que transforman estos terrenos, que transforman, por ejemplo, el nivel de conciencia. Entonces, volviendo, básicamente el sentido común, que se conforma como concepciones populares, para resumirlo, tiene un carácter que de por sí ya es conservador, que de por sí ya es rígido, que de por sí es incluso pasivo o conformista, bajo la visión de Gramsci, y por ende opera como un terreno que no cuestiona, como el terreno en el que se conforma el orden social, porque es un terreno en donde las situaciones de opresión, donde las situaciones de desigualdad estructural y donde las situaciones de coerción no son vistas como algo a cuestionar, no son vistas como algo que deba ser alterado. Eso, sumado a que dentro de este nivel de conciencia se refuerzan tal vez todas estas lógicas que por medios hegemónicos se difunden como los lenguajes históricos o como las formas de actuar y de comunicarse, lo que ayuda, por supuesto, a mantener a las masas todavía más subordinadas. Entonces, ¿qué propone Gramsci? Con la disputa del sentido común y con la disputa hegemónica en el terreno o en el nivel de conciencia del sentido común, Gramsci propone su transformación al buen sentido, o en el italiano el buon senso, que a lo mejor si leen Cuadernos de la Cárcel o leen algún otro escrito de Gramsci o algún autor que cite desde Gramsci, puede que lean el término buon senso en vez de buen sentido, depende de la traducción también. Pero básicamente Gramsci lo que postula es que el sentido común, al no ser homogéneo, siempre alberga un núcleo, aunque sea muy pequeño, pero alberga un núcleo que es sano, que es crítico consigo mismo y con el exterior, y que a su vez es transformador, tiene el potencial y la capacidad transformadora que tienen los mismos filósofos o intelectuales orgánicos. De ahí surge el buon senso, que básicamente Gramsci lo define como una experiencia práctica en la que el trabajador o la masa, el sujeto histórico, en su proceso de interacción física con las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas de producción, manifiesta de manera más nítida, o se manifiesta, mejor dicho, de manera más nítida, en coyunturas de crisis orgánica, donde los discursos oficiales de las élites se ven desacreditados por completo. Por ende, el buen sentido es la intuición crítica de que la realidad puede ser comprendida y transformada por la propia acción colectiva, constituyendo, por lo menos teóricamente, como una hipótesis, una emancipación o posible emancipación latente en la práctica popular. Eso es a lo que apunta Gramsci con el buen sentido, que se produzcan tal vez estas primeras disputas o que se produzcan estas primeras ideas, estas primeras hipótesis de que puede haber un potencial emancipador, de que en la masa popular puede existir esta idea latente y creciente de que hay un camino distinto, de que se puede emancipar. Sobre todo
desde la posición de las masas, que es tal vez lo más complicado. Y acá ya estamos llegando al final de esta parte 1. Y creo que acá lo más importante a entender es cómo todo esto nos lleva al concepto de hegemonía. Porque acá la creación de un nuevo sentido común, la reforma de este sentido común requiere la labor de los intelectuales orgánicos para que actúen tal vez como esta especie de estandartes culturales, educativos, promotores de ideología, creadores de ideología y demás. Y estos intelectuales orgánicos deben difundir estos saberes, deben difundir esta información, estos conocimientos, a través de elementos que sean críticos y a través de elementos que sean liberadores. Deben despojar toda esta información y todas estas nuevas creencias de los elementos o de los componentes tal vez contradictorios y supersticiosos que tienen ya los elementos que componen al actual bloque histórico. Y, por ende, elevarlos, llevarlos a un nivel de desarrollo intelectual que los hagan coherentes, que los hagan compatibles con la praxis, que los hagan compatibles con esta idea filosófica de la acción. Como primera labor para tratar de crear un proyecto contrahegemónico, para tratar de disputar la hegemonía, el intelectual orgánico primero tiene que hacer la labor de traducir ese proyecto contrahegemónico y de hacerlo digerible para las masas. Básicamente toda esta parte lo que nos ha llevado es hasta el preámbulo de la construcción de hegemonía y de la construcción de proyectos contrahegemónicos que surgen en contextos de crisis orgánicas del bloque histórico, lo digo todo en plural como si fuera todo plural, que surgen en contextos de crisis orgánica del bloque histórico para precisamente poder reformarlo desde adentro y elevar un nuevo proyecto intelectual y de sociedad. Todos estos conceptos llevan a tal vez lo que va a ser la tesis fundamental y la teoría política fundamental en tanto concepción de la política y concepción del Estado de Gramsci, porque es desde la utilización y creación y difusión de la ideología que se pueden cambiar y que se pueden alterar estos terrenos de sentido común que buscan reformarse. No son procesos estáticos, no son procesos estructurados, no son procesos homogéneos tampoco, como vimos, y por eso es importante la distinción del nivel de conciencia. Si quieren ese cuadrito, después también se los dejo en una imagen. Es más, voy a dejar ese cuadrito y voy a dejar la foto del bloque histórico en una imagen, para un PDF para que lo descarguen en la descripción. Y así, si quieren verlo más detallado, lo ven más detallado. Pero básicamente, Gramsci, al reducir todo este aparato mecanicista, economicista, materialista, que reducía tal vez el curso de la historia a leyes naturales o leyes más estáticas e inevitables de condiciones materiales y el desarrollo de la historia, restaura con su concepción del bloque histórico, de la relación entre estructura y superestructura, y sobre todo con la filosofía de la praxis, el elemento consciente de la acción humana, que ya como hemos visto en otros videos y como mencionan muchos teóricos de la época también, mismo Schmitt o Hannah Arendt, desde posturas tal vez distintas, pero que se relacionan en este aspecto, el elemento consciente de la política es la acción humana, el elemento que reforma, el elemento que constituye a la política como disciplina y como acto per se, es la acción humana, y es algo sumamente práctico. Y esto es lo que dota a las clases subalternas, lo que dota a priori a la masa, a la prole, a tomar iniciativas históricas que lleven a su inevitable emancipación. No creen en una especie de salvador histórico o en el momento que va a llegar la revolución, en el momento que las condiciones históricas y materiales nos van a permitir producir la revolución que nos va a liberar, sino que la revolución viene del accionar del sujeto histórico. Y el accionar es la praxis, es la filosofía de la praxis, es que el individuo, en tanto individuo, se una con otros individuos y a través de la canalización de una ideología por medio de una serie de intelectuales orgánicos, se elabore y se concreten acciones colectivas puntuales para poder
producir nosotros mismos las condiciones de emancipación. Es así como se manifiesta tal vez de forma más práctica la filosofía de la praxis y la teoría de Gramsci, que busca disputar y que busca construir hegemonía. Estas premisas son obviamente todo conceptos, son muy conceptuales, son muy teóricas, porque buscan hacer o buscan dar una especie de introducción. Entonces, en la segunda parte lo que voy a desarrollar básicamente es el concepto de hegemonía, el concepto de contrahegemonía, la crisis orgánica, la revolución pasiva, cómo todos estos elementos surgen de acá, desde estos conceptos, desde esta construcción teórica, y ayudan a formar una idea de Estado integral, ayudan a formar una cultura, ayudan a formar proyectos hegemónicos e ideológicos, y sobre todo proyectos políticos, y sobre todo cómo la hegemonía, lejos de ser una estrategia o un proyecto político que busque algún tipo de resultado o que esté centrado en el outcome, es un método ante todo de dominación y de coerción, y es tal vez la manifestación más pura de esta relación y de esta codeterminación entre estructura y superestructura, que es tal vez una de las cosas más importantes en la teoría de Gramsci. Entonces, básicamente es eso. La disputa del sentido común es tal vez lo que quiero que se lleven de esta parte, junto con esto que acabo de decir de la introducción a la hegemonía, porque es desde la disputa del sentido común, en tanto es el terreno de las mayorías, y la elevación a esta idea de buen senso, de buen sentido, que se produce la claridad teórica de la filosofía de la praxis, que se manifiesta la filosofía de la praxis a través del accionar del intelectual orgánico, y qué es lo que hace posible que después, a través del consenso que sostiene a las clases dominantes, en esta relación superestructura-estructura, se pueda fundar un nuevo orden social, se pueda disputar esa lógica de la dominación y se puedan integrar nuevas ideologías, nuevos saberes, nuevas creencias, nuevas producciones culturales sobre bases enteramente nuevas, nuevas por la emancipación del pueblo. Así que bueno, eso es básicamente lo que desarrollo en la parte 1. Por ahí un poquito caótica también, porque al principio medio que cuando venimos a esta parte de la filosofía de la praxis no se entiende mucho bien qué es, o por ahí no hace tanto sentido. Pero bueno, espero que ya para este final, estos largos 40 y tantos minutos que llevo de grabación, se haya entendido mejor, que sirva como puntapié para que puedan entender la parte 2, que es lo más importante tal vez de esta parte, y que puedan entender los conceptos de filosofía de la praxis, de bloque histórico, de más o menos cuál es el rol de un intelectual orgánico, que no lo desarrollé completo acá, que puedan entender esta relación estructura-superestructura, y que puedan entender sobre todo esto, los niveles de conciencia, que es algo que es clave y que va a ser recurrente en la parte 2 y en la parte 3 también. Así que bueno, espero que les haya servido. Voy a tratar de dejar el PDF con las dos imágenes que les dije, el grafiquito del bloque histórico y el cuadrito de los niveles de conciencia. Así si lo quieren ver, lo quieren descargar, bueno, está allá abajo. Otra vez, espero que haya servido, espero que haya gustado. Probablemente esta semana suba la parte 2, así que estén atentos a eso si les interesa. Si no, aguántense un par de semanitas que ya estén las 3 subidas y suba todo junto. Pero bueno, nos vemos en un próximo video.